Ah, pensaron que solamente subiría videos polémicos de Naruto. Pues no, bueno, espero que no sea polémico. Aviso, esta lista no tiene absolutamente nada que ver con poder. No son los más poderosos, sino los mejores. Y por mejores me refiero a los que me gustan a mí. Pero como siempre, les explicaré el porqué de cada uno. En esta lista evaluó cosas como el impacto, el estilo, el momento que apareció, todo menos poder. Y sí, hay cosas Uchiha para que vean. ¿Qué tal, chicos? Hidai, y estos son los mejores jutsus de todo Naruto. Aunque me meto mucho con él porque me parece divertido, Sasuke al principio del manga era un personajazo que poco a poco, a base de entrenamiento, se iba superando. En los exámenes Chunin le había tocado pelear con un asesino llamado Gaara. O bueno, en esa época era un asesino. ¡Wow! Lo que es capaz de hacer Naruto con sus palabras, ¿no? Todos le tenían miedo a Gaara en esa época y no es para menos. El tipo de verdad era un monstruo. Hasta sus hermanos le tenían miedo. Cuando iba a empezar el combate, muchos temían por la vida de Sasuke, incluyendo Naruto, que incluso pidió que detuviesen el combate. Resulta que este niño se aparta de Gaara y realiza una técnica llamada Chidori. Para la época del manga, que este niño fuese capaz de utilizar no solamente un Raitón de este estilo, sino que era la técnica insignia de Kakashi, era algo increíble. Con esta técnica, Sasuke fue capaz de atravesar la defensa absoluta de Gaara, algo que hasta la fecha nadie había logrado. Todos estaban tan sorprendidos que tuvo que venir Guy a funcionar de narrador y contarnos qué diantres acababa de pasar, que por cierto, se inventó un cuento rarísimo pero genial, digno del personaje. Naruto ya no estaba preocupado por Sasuke, ahora estaba celoso porque este tipo logró hacer una técnica tan poderosa. Hasta Hiruzen le dice algo como: "Oh, esa es la técnica de Kakashi". Que por cierto, esa es una frase que acompañaría al pobre emo vengador a lo largo de su vida, ya que todos sus enemigos se lo recuerdan cada vez que la utiliza. Que haya sido una técnica que Sasuke aprendió mediante el entrenamiento directo con Kakashi y el impacto de su aparición hacen que el Chidori sea de las mejores técnicas del manga. El líder de Akatsuki fue a Konoha en búsqueda del Bullpix que le faltaba. El tipo destrozó todo y a todos, hasta que llegó Naruto, pero este se ve diferente. Resulta que ha dominado algo conocido como el Senjutsu o el modo Zenin. Apenas llega, vence a uno de los Pains de un golpe. Y gracias a Katsuyu, toda la aldea, bueno, los que quedaron vivos, se enteraron de esto y volvieron a tener esperanza, algo que Pain les había quitado. Hasta los tipos más brillantes de la hoja cayeron en cuenta. Shikamaru había perdido toda clase de esperanza, incluso dijo que su única opción era rezar para que Akatsuki no lanzara otro ataque como el que devastó la aldea. Pero cuando se enteró que Naruto había llegado y que había dominado el Senjutsu, retomó la esperanza e incluso quiso irlo a ayudar. Shikaku, su padre, tuvo que decirle que no tenía caso, ya que si Naruto había dominado el Senjutsu, ya estaba a otro nivel. El Zenin modo no solamente era el legado de su majestad Jiraiya, también es una técnica con un altísimo riesgo de aprendizaje, ya que solo una muy pequeña minoría habían logrado dominarla. Los demás perdieron la vida convirtiéndose en piedra. Además, los poderes y los límites de la misma están muy bien detallados. Miren, hice un video de 10 minutos hablando de esta técnica. Si no lo han visto aún, pueden verlo si quieren, pero básicamente, el Senjutsu es una de las técnicas mejor escritas en todo sentido de este manga. En los exámenes Chunin hubo un enfrentamiento entre Gaara y Rock Lee. Gaara ya había demostrado que era un verdadero monstruo y Lee ciertamente había dado detalles de que era muy fuerte, ya que humilló al Jesus y al emo vengador, aunque no pudo atinarle un corazoncito a Sakura, pero bueno, esa es otra cosa. Tiene una pelea con Gaara espectacular, obviamente de las mejores de todo el manga, pero en un punto se encontraba en desventaja y con todo y eso sonríe. Guy dice que ahora es el turno de Gaara para correr y Kakashi entiende rápidamente lo que ocurre. En completo shock le pregunta si ese niño es capaz de abrir algo llamado las 8 puertas y hasta le pregunta cuántas es capaz de abrir. La cara de Kakashi lo dice todo, que recordemos, este es uno de los ninjas con más talento de la historia y su estado de shock no era para menos. Lee utiliza las puertas y su poder está a otro nivel. A un nivel que ni nos imaginamos ver en este punto del manga, mucho menos por un niño. Las puertas son espectaculares porque en teoría cualquier persona puede adquirir esta habilidad, pero se requiere una cantidad absurda de entrenamiento, básicamente entregar tu vida a esta disciplina. Que seas capaz de lograr un poder de este estilo aunque no tengas ninguna bendición genética y que sea a base de entrenamiento es una maravilla hecha por Kishimoto. Lamentablemente, las dos ocasiones claves en donde se usaron estas puertas no fueron efectivas. Lee porque le tocó justamente
verdaderamente el único tipo del manga de esa época que era capaz de resistir sus golpes. Y Guy, ¿por qué peleó contra el administrador del juego? Pero de todas formas, las 8 puertas es una técnica con muchísimo significado narrativo, ya que se alcanza un poder increíble, solamente a base de muchísima disciplina. Los jutsus elementales eran una cosa muy importante al principio del manga, aunque de todos ellos había uno en particular que me parecía más débil que otro. Es decir, el Katon bien usado era devastador, el Raitón era una muerte segura, el Futón era letal, y el Totón era el más OP de todos de largo. Pero el Suitón siempre lo vi como el más débil, es decir, sí tenía jutsus interesantes como la prisión de agua, o el famoso dragón de agua, pero esa cosa requería como 1.000.000 de movimientos para hacerlo. Mientras estás ahí rompiéndote los dedos para hacer el dragón, ya te atravesaron con un Chidori como a todas las novias de los Uchiha. Lo único que tenía a su favor era el estilo. Man, qué elegancia, qué talento, qué intimidante. Pero hasta ahí, o eso pensaba. En la guerra ninja apareció un tipo llamado Gengetsu Hozuki, el cual era el segundo Mizukage. Debía ser un crack absoluto porque logró pelear contra la momia esta, que está más OP que los fanservice de Hinata. Pero no sé, no veo que haga algo en particular. Ey, ¿qué es eso? ¿La qué? ¿El jutsu de pistola de agua? ¿What? ¿La qué? ¿What? El jutsu de pistola de agua o Misudepo no jutsu es para mí un jutsu que revivió al Suitón, ya que te asesina literalmente con una gota de agua. Además, el Mizukage dice que es un jutsu del clan Hozuki. Es decir, que Mangetsu, uno de los personajes que más yo quise saber pero que en resultado me mandaron a la esquina de la villa, también lo hacía. Es decir, que Suigetsu también lo hace, pero yo no lo he visto. ¡Oh my god! Elegancia, estilo y efectividad. Un jutsu que, aunque lo vimos muy poco, me generó mucho impacto, ya que por fin, luego de casi 500 capítulos, le dieron al Suitón uno de los jutsus más rápidos, letales y con estilo, a un elemento que se veía, en mi opinión, muy inferior al resto. Jiraiya encierra a Tiburcio y a Masashi en el estómago de un sapo. Sí, suena un poco raro, pero eso fue lo que pasó. Los tipos tenían cero escapatoria. Ni con fuego pueden salir, ya que los sapos lo consumen sin problemas, a menos que fuese un fuego diferente. Resulta que Itachi abre el camino usando un fuego negro muy particular. Jiraiya queda sorprendido e incluso lo sella en un pergamino, ya que por sus conocimientos ya sabía que este era el famoso fuego del Mangekyo Sharingan, el Amaterasu. Sí, ya sé que este jutsu realmente nunca logró algún objetivo importante. Es decir, cuando se usó Envy era un bunshin. El Raikage lo esquivó y le cayó un samurái, pero este tipo solamente tuvo que quitarse la ropa y sobrevivió. Y Jisoo se cubrió con el manto del Kyuubi como si se tratase de un mosquito. Ya sé. Pero es que el Amaterasu tiene algo. No sé, la presentación, el concepto. Al principio era una técnica sumamente arriesgada, de último recurso. Itachi, al escapar de Jiraiya, sabe que cometió un error grave, porque el daño a su vista era gravísimo. Él mismo dice que no tuvo opción. Cuando Sasuke lo utiliza por primera vez, también conlleva un altísimo riesgo, ya que el dolor es insoportable, al punto de que no puede ni abrir su ojo, y esto es fatal en un combate. Además, cuando Sasuke lo utilizó, recordó a su equipo original. Esto es un detalle importante porque aquí estaba en pleno desarrollo el Sasuke modo emo sensible. Por unos segundos recordamos cómo era antes, y a algunos no les gusta, pero esas lágrimas de sangre a mí me parecen brillantes, porque acentúan todo esto que acabo de decir. El concepto también me gusta mucho, es decir, ya ustedes saben lo que opino de los Uchiha, pero según Kishi, es un clan altamente destructivo, y las llamas negras de la Amaterasu representa esto. También le veo mucho sentido. Los Uchiha siempre han sido hábiles usuarios del fuego, y esto es simplemente un elemento más avanzado del Katon, que luego lo conoceríamos como Enton. Que aparezca en donde el usuario pone la vista, también me parece correcto, porque el riesgo es altísimo. Cuando lo usas, el dolor te impide reaccionar rápidamente a un contraataque. Está muy balanceado porque es un jutsu de alto riesgo, pero de alta recompensa. Sé que es algo Uchiha, pero como siempre les digo, no importa de qué clan sea, con tal y tenga un buen valor narrativo y esté bien argumentado. Para mí, el Amaterasu lo es, y de hecho es de los mejores jutsus de este manga. Naruto se encontraba peleando con Pain, y gracias a que tuvo la ayuda de casi todos los personajes de este manga, el tipo iba ganando. Ah, claro, y que el Pain principal, el Deva, no había utilizado sus habilidades, porque se estaba recuperando luego de explotar la villa en 1000 pedacitos, entendible. Pero en el momento justo las recupera, y manda a volar no solo al Rasen Shuriken que le lanzó Naruto, sino a todos los sapos de un solo movimiento. Sin embargo, Naruto aún tiene activo el Senjutsu, y recuerden lo que dije al principio del video. Esta fue la técnica que le trajo la esperanza a todos. Naruto mantiene su distancia porque Katsuyu le explica que el Pain principal ya recuperó sus poderes y que es capaz de repeler todo con algo llamado Shinra Tensei. Pero no es este jutsu del que hablo. Pain felicita a Naruto por haber llegado más lejos que nadie, pero que ya el juego se terminó, y procede a hacerle una técnica que...
Naruto logra liberarse porque con el modo Zenin el tipo es un genio, pero no es suficiente. Pain procede a humillarlo completamente con la misma técnica y esta vez el resultado es devastador. El Bansho Tenin es una técnica humillante que te deja impotente ante lo que decida hacer su usuario. Bansho Tenin. Además, como vieron, en el anime le hicieron brutal con esos efectos de sonido y la voz de Pain, todo. Francamente, muy superior a como se mostró en el manga, una obra de arte. Esta técnica, para mí, es algo que define claramente el por qué Pain es mi villano favorito de Naruto. Esa superioridad, esa elegancia, tranquilidad y sobre todo efectividad, no te la da ninguna otra técnica del Rinnegan para mí. El Shinra Tensei es genial, pero es una técnica destructiva, o la favorita de muchos, el Ame te Jikara, la cosa esa de Sasuke que cambia de lugar con un objeto. También es genial, pero carece de ese factor humillante, de verle la cara de desesperación a la persona que la usa y que solo con ponerle la mano enfrente, sabes que el tipo, si no hace algo realmente increíble, el tipo perdió. El Bansho Tenin es una de las técnicas más olvidadas por los fans, pero que para mí es de largo de las mejores y con mejor presencia de todo el manga. No, ok, supongo que esto va a generar polémica y dependiendo del punto de vista, esta técnica no tiene mucho argumento y a veces es sin sentido y todo lo que quieran. Yo sé que ustedes tienen razón, pero me la suda. A ver, cuando el grupo de Konoha fue a buscar al Emo Vengador, en un bosque se consiguen con un payaso enmascarado, que lo único que hace es decir chistes malos, con una voz exasperante como empiezan a atacarlo, pero parece que este man esquiva todos los ataques. Kakashi se da cuenta de que hay algo raro y le pide a Shino que lo encierre en su técnica de insecto, así ellos lo perseguirían aunque se moviese con un Shunshin no Jutsu, pero resulta que este man literalmente desaparece y aparece en otro lado. Kakashi se da cuenta de que esta técnica es algo de un nivel completamente diferente. De hecho, dice que debe ser una técnica de espacio-tiempo mucho más avanzada que el Hiraishi no Jutsu del cuarto Hokage. Para empeorar la situación, el tipo de la máscara muestra que tiene un Sharingan y además cambia completamente la voz, haciendo que todos los presentes se en los pantalones. Y para mostrar que en realidad estaba jugando con ellos y que el tipo es infinitamente superior a todos, les dice que jugarán en otro momento. Y tiene una de las salidas más épicas que he visto yo en la historia de los shonen. Oh my god, todo, la burla de Toby, su cambio de voz, el jugar con ellos y luego irse así, oh my god. El Kamui es mi jutsu favorito no porque sea el más poderoso, que de hecho siempre digo que lo es por ese factor de intriga, de superioridad. El tipo es intocable, intangible, un fantasma que en menos de un segundo se hace tangible y te lleva contigo. Es una verdadera obra hecha por Kishimoto. Para mí no hay otro jutsu en Naruto que genere esa superioridad visible tan rápido y tan humillante como el Kamui defensivo. De hecho, les voy a ser honesto, el tipo enmascarado cuando era el tipo enmascarado y no el misterioso hombre enmascarado, que son dos cosas completamente diferentes, era un villanazo de la madre. El tipo era increíble en más de un sentido. De verdad, era un villano impresionante. Bastó que se quitase esa cosa y dijera que es Obito y todo se fue a la... Si tan solo hubiese sido alguien más, no sé quién sea, el tipo del ramen, el hermano de Madara, Kaiba con su dinero infinito, no importa, me da igual. Pero al ser Obito, mató a ese personaje para mí. No se preocupen, este pensamiento lo expandiré mucho más cuando hable en detalle de este señor. Pero por los momentos, el Kamui es no solo la técnica más poderosa de este manga, sino también la que tiene más estilo, mayor presencia y la que causa mayor sorpresa y humillación de todo el manga de Naruto. Y por eso, para mí es la mejor. Hey chicos, soy Dai. Si les gustó este video, porfa suscríbanse. Y si quieren, regálame un like. Eso me ayuda, muchísimo. Y ahora tengo un Twitter. Si quieren, síganme en @DaiTeDice o en Facebook /MeDicenDai. Los links siempre los dejo al final de la descripción. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.